Hola Alfredo, ¿me escuchás? Alfredo, Mariana, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Ah, me asusté, digo, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, que al final logré llegar en hora. A ver, déjenme ver los moderadores si puedo meter. ¿Quién va a moderar, chicos, el grupo 4? ¿Quién va a meter el PowerPoint? Nosotros somos grupo 5, pero estaba acá como intentando probar el micrófono porque sabes que la vez pasada no me Ah, funcionó espera y que espera, le voy a tengo avisar al pánico. grupo 4. Como habíamos quedado un poco más tarde, voy a avisar que ya estoy. Vale. Voy a poner ya estoy. María, Mariana, ¿no? ¿Qué sos grupo 5 vos, Mariana, ¿no? Sí, Mario, somos el 5. Vale, vale. Bueno, nada, que venía de una conferencia corriendo y bueno, llegué al final bien. A ver, voy a Pero coger llegaste mis en punto. apuntes. Sí, sí, no, yo soy muy obsesivo con la hora y tenía una conferencia, estaba muy justo, entonces estaba preocupado, pero bueno, no, ya llegué bien. Lo que quiero es meter como moderador al del grupo 4 para que vaya metiendo el PowerPoint, ¿no? Entonces ustedes son Alfredo, Mariana y Oscar, son todos del grupo 5. A ver, voy a mirar. Oscar, grupo 5. Mariana, grupo 5 y Sí, Alfredo. No, Alfredo, grupo 4. creo Alfredo, que sí. Voy a hablar con mi grupo para ver cómo van y ya y vuelvo a ingresar. Alfredo, di algo. No, no te escucho, Alfredo. No, 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 no te escucho. Hola, A ver, ¿me oyes? habla, habla. ¿Ahora Ahora sí? sí, ahora sí. Ah, Oye, vale, tú eres vale. del grupo 4. ¿Y quién, Sí. quién va, quién va a ser el que va a meter el PowerPoint? ¿Qué compañero? Eh, vale, creo que lo puedo poner yo. Lo comparto aquí, ¿no? Comparto mi escritorio Espera, y... espera, 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 espera que te tengo que poner como moderador. Donde dice Vale, Alfredo, convertir en moderador. Ahora sos moderador. Alfredo Parra. Entonces ahora vas abajo donde están los muñequitos, hay una flechita que dice compartir contenido, pinchás en vale. compartir contenido abajo, ¿lo estás viendo? Sí, sí, Compartir contenido y donde dice compartir, compartir archivos, que ahí lo subís. vale. Andá Vale, voy a cerrar el subiéndolo, equipo y... Vale, porque todavía hay tiempo, pero para que ya vale, compartir contenido y allí compartir comparto mi archivos. escritorio, ¿no? O te envío el archivo. Hay uno que dice compartir archivos. Vale, compartir archivos. Pinchá ahí, fíjate a ver si entra. Agregar archivos, ¿no? Eh, Igual no te agobies porque vamos a empezar en un ratito, pero digo, para ir metiendo ya la documentación. ¿Vos eras el que vale. ibas a meter, moderar o no? Había otra persona que habían quedado en el grupo. Eh, Sí, no, es que lo estábamos hablando porque estoy tratando, es que como tengo mala señal, Pero conectado. una pregunta, espera, espera. En tu No, no, grupo yo voy a habían compartir, calificado, yo voy a compartir, sí, 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 sí. a ver, Sí, lo que es que estoy intentalo. descargando un video también, dame un momento, que es el video de Iván no, de Javier. Sí, hablé con él que tuvo un problema. Sí, Bueno, ya me dice si sí, ya está cargando. Estoy aquí, cuando puedas lo pones o que todavía no vamos a empezar, ¿no? está cargando. Porque al final su Y parte la grabó, ¿no? sí, sí, la que estoy es tratando la de descargar, pero es que no, mi internet aquí en el hotel va muy mal. Si no, esperamos a alguno de tu grupo que lo tenga mejor y la pongo de moderador y Sí, bueno. también, pero igual lo dejo preparado, ¿vale? Por si acaso. Lo que pueda.
Ya me dirás. Sí, ya es que estaba descargando la grabación. Y aquí lo que estoy a compartir ahora. Vale, ahora la grabación. Que para la grabación puedo, no sé si cargo el archivo o comparto mi escritorio, que creo que es más fácil, ¿no? Sí, creo que mejor comparte todo Alfredo, o sea, todo tu escritorio y así se ve la presentación completa y el video cuando toque. Vale, lo dejo preparado de las diferentes maneras. Aquí, a ver, instalar Vamos a esperar a que el amigo Alfredo se aclare. Sí, no, es que estoy cargando el video también. El video, sí. Igual hasta dentro de 5 minutos no vamos a empezar, o sea que no te preocupes. Pero yo me quedaría más Vale, tranquilo si me podés mostrar algo, PowerPoint, algo, que no tengas el video. vale, sí lo pruebo. Ya, ahora sí tengo el video. Bueno, el resto, chicos, ¿todos bien? El resto del curso. Ya veo a Cristóbal, Hernando, Manuel, Mariana, Bien, profe. Alexis, Hernando. Listo, profe. Listos acá para la exposición. Vale, ok. Pruebo compartir, profesor. Sí, sí, Vale, sí. voy a compartir aquí. Compartir aplicación. Mientras Alfredo comparte, este grupo es María, Ana, Hermes, Alfredo, Hernando, Javier, que tuvo problemas, y Alexis, ¿no? Esos son los componentes, ¿no? Simplemente por confirmar. El grupo 4, ¿no? Sí, señor. ¿No te sale alguna alerta dándome permiso para compartir pantalla? ¿No? Tú estás como moderador, Alfredo, podrías compartir, tendrías que ya poder compartir la pantalla. Estás autorizado. Vale, voy a refrescar la página. Me parece que te voy a destituir en cualquier momento. Te voy a echar y voy a poner a otro que sepa porque nos pones nerviosos a todos, ¿eh? Por suerte tenemos tiempo, porque si no, estaríamos muertos. De todas maneras, si Alfredo sigue con esa calma, va a haber que reemplazarlo por otro, ¿eh? Que lo suba. Entonces, María, Ana, Hermes, Hernando o Alexis, si alguno está listo para subir el documento, en caso. Alfredo, ¿ya estás o te falta? Estás en mute, Alfredo. A ver, vamos a reemplazarlo, Alfredo, que lleva 5 minutos y no logra subir la presentación. Entonces, dentro del grupo, a ver quién da un paso adelante y lo meto como moderador. O María, o Ana, o Hermes, o Hernando, o Alexis. ¿Algún voluntario? Alfredo, estás en mute. Tenés que hablar. Estás. Sí, Ahora, es ahora. que selecciono compartir aplicación y pantalla y no me deja. Voy a abrir con otro navegador y Vuelvo a preguntar, en el grupo 4, ¿hay algún voluntario que dé un paso adelante para ser moderador y bajar los documentos, chicos? Están todos mudos, ¿eh?
¿Falta alguien en el grupo o están todos? O sea, voy a tomar lista. María está, grupo 4. María. Hola. Sí, María. Vale. Sí, Ana hola, ¿cómo? está. Ana está, Presente, sí. presente. Hermes. Hermes Hermes tuvo no un lo. tema de salud, pero yo voy a cubrir su parte. Ah, no está Hermes. ¿Qué le pasó, No, pobre? sí, está en unos Bueno, estudios y yo voy a cubrir su parte. vale. Este grupo entonces no está Hermes y no está Javier. Alfredo, Aquí estoy. sí. Hernando, Profe, aquí estoy. sí, Hernando. Y luego Alexis. Presente, profe. Bueno, no sé. Estamos esperando que el amigo Alfredo nos diga algo. Sí, es que no me deja conectar, no me deja compartir la pantalla. Le doy aquí compartir aplicación, estoy abriendo otro navegador. Ya me uno. A ver. Bueno, hay una que sale compartir pantalla, como la segunda opción. Creo que se salió. No. Pues esperamos un minuto. Yo vuelvo a insistir que alguien en el grupo tiene que tomar la iniciativa, si no lo voy a nombrar yo, y le va a tocar subir la documentación. Tengo que ponerlo de moderador. Alguno que tenga buena conexión entre María, Ana, Hernando o Alexis me lo dice y lo intenta. Pues llevamos 10 minutos así, chicos, no podemos. A ver, ahora, Alfredo. Ahora sí, Ya, por fin. Ya venga, se ve, ya se muy ve. bien, ahora sí. A ver, pasa alguna transparencia. A ver, bueno, ahora no, ahora está. Volvé, a ver, tenés que ponerlo en modo presentación, o sea, y luego, ahí lo habías puesto y de nuevo lo sacaste, a ver. No, a ver, eso parece ser el. A ver, ahí está, modo Ya presentación, a ver, está, pasa ya está. alguna transparencia, pasa alguna, a ver, Dale siguiente. dale, dale la siguiente. Perfecto. Ahí, vale. Bueno, madre mía. Ya por lo menos estamos bien, poniendo en modo presentación. Mm, no sé, ustedes me dirán si están listos o hay que esperar un poquito. Tenemos 5 minutos si necesitan. Hola, ¿me oyen? Sí, sí se te escucha. Sí, señor, ya. Vale. Voy a reproducir el video para ver si se escucha el audio, ¿vale? Vale. ¿Se oye? No. No, el audio no. El audio no, pasó un poquito con lo que pasó con el grupo de ayer. Del grupo de ayer se escuchaba el audio, pero muy bajo. Entonces hagamos una cosa, chicos, intentamos los del audio, pero no nos volvamos locos. Presenten sin el audio y luego el audio me lo mandan y lo escucho yo fuera de. Porque si no, nos vamos a liar. Entonces, intentalo, eh, Alfredo, intentalo un poquito y si ves que no podés, no lo pasás y luego me lo pasan por WhatsApp, por Vale. email, lo que sea, y yo lo escucho, ¿vale? El audio, para no liarla. Vale, pues Perfecto. te dejo la presentación y la parte de Javier te lo envío, Sí, me porque lo es que envía fuera, no. fuera de. Porque si no la vamos a liar, ¿eh? Va a ser peor. Ponelo en modo Vale, presentación, lo único. Nos olvidamos del audio, vale, pero queda claro que el audio después me lo envían inmediatamente y yo lo escucho. vale, Bueno, me dicen cuando están listos, porque empezamos, ¿eh? Estamos más o menos en hora, Ok, y cuando quieran, empecemos. ya saben, media hora, vale. y si me Gabriel, dan el ok, ¿estás? ya. ¿Están Ok, todos, chicos? empecemos. Estamos todos. Empecemos. Ya. Venga, Ya suerte, estamos. adelante. Venga, Gracias. adelante, suerte. Bueno, hola, buenas tardes y buenas noches en España. Nuestro Buenas. grupo es el grupo 4. Vamos a presentar una comparación estratégica y macroeconómica de Estados Unidos, China y Latinoamérica.
El grupo está conformado por Alexis Salcedo, Hermes Pumarejo, Iván Gómez, Javier Lozano, Alfredo Parra, Ana Paola Barrero y mi nombre, María Gabriela Angarita. Muy bien. Encontramos que la competitividad global, como una leve introducción, encontramos que la competitividad global ya no depende únicamente del tamaño de la economía, sino de la capacidad para innovar, adaptarse a los cambios tecnológicos y generar en un entorno cada vez más interconectado. Para el análisis que vamos a realizar, consideramos factores del contexto global como tensiones geopolíticas, regionalización económica, reconfiguración de cadenas de suministro, aceleración tecnológica e incertidumbre elevada. Las regiones analizadas, como les decía anteriormente, serán Estados Unidos, China y Latinoamérica, que en conjunto representan una parte bastante significativa de la producción económica mundial, del comercio y de la inversión tecnológica. Y en cuanto a los ejes de análisis, vamos a desarrollarlos a través de la macroeconomía, la inteligencia artificial, el comercio exterior y los factores político-culturales. Antes de iniciar el análisis comparativo que vamos a realizar, quisimos mostrar cómo vamos a realizar esta comparación. Entonces, en cuanto al objetivo, vamos a comparar, como les decía, Estados Unidos, China y Latinoamérica desde la perspectiva macroeconómica, política, cultural y estratégica. En cuanto a la metodología, nos basamos en fuentes como la FMI, el Banco Mundial, la OMC, el AI Index y pues otras bases también. En cuanto al alcance, nos basamos en un periodo entre 2026 y 2030. Esto lo que nos permitía era como hacer de una u otra forma proyecciones y basarnos en los datos que hemos recopilado y hacer proyecciones entre este periodo de tiempo. El enfoque va a ser pues inteligencia artificial, comercio exterior y la competitividad global. Como el resultado que esperamos de este análisis, de este trabajo, es identificar las fortalezas, los riesgos y las oportunidades para cada región que les vamos a presentar. Bueno, la economía global estamos viendo que atraviesa actualmente una etapa de transformación profunda. Factores como las tensiones geopolíticas, la reorganización de las cadenas de suministro, la transición energética y especialmente la expansión en todo lo que viene siendo inteligencia artificial están redefiniendo la forma en la que las economías crecen y compiten. Entonces, en este contexto, resulta interesante comparar esas tres regiones que representan modelos económicos muy distintos, que son Estados Unidos, China y Latinoamérica. Comenzando con Estados Unidos, sigue siendo la economía más grande e influyente del mundo. Sus principales fortalezas son la innovación tecnológica, la profundidad de sus mercados financieros y su capacidad para atraer inversión y talento. Además, mantiene una posición de liderazgo en inteligencia artificial, gracias a la combinación de grandes empresas tecnológicas, universidades de excelencia, infraestructura computacional y acceso a capital de riesgo. Sin embargo, aunque continúa siendo líder en este sector, la distancia con China, como hemos visto que nos exponían también los anteriores compañeros, esta distancia se ha ido reduciendo significativamente en los últimos años. Asimismo, Estados Unidos enfrenta desafíos importantes, entre ellos el crecimiento de la deuda pública, los déficits fiscales y una creciente polarización política que podría afectar su competitividad futura. Por el otro lado, China se ha consolidado como el principal competidor estratégico de Estados Unidos, aunque sus tasas de crecimiento ya no alcanzan los niveles observados en décadas anteriores, continúa siendo una potencia industrial y manufacturera de escala global. China ha desarrollado una estrategia clara para fortalecer industrias de alto valor agregado, como semiconductores, inteligencia artificial, vehículos eléctricos y automatización industrial. Y gracias a estas políticas ha incrementado significativamente su participación en investigación científica, generación de patentes y desarrollo tecnológico. No obstante, también enfrenta desafíos estructurales importantes, entre ellos destaca la desaceleración del sector inmobiliario, el envejecimiento de su población, la reducción de la fuerza laboral y las restricciones tecnológicas derivadas de su rivalidad geopolítica con Estados Unidos.
Por otro lado, en cuanto a Latinoamérica, la región posee importantes ventajas competitivas, cuenta con abundantes recursos naturales, una fuerte capacidad agrícola y reservas estratégicas de minerales críticos como el litio y el cobre, fundamentales para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, estas ventajas no siempre se han traducido en el crecimiento sostenible. Aquí para todos mis colegas latinoamericanos saben que tenemos historia. Organismos internacionales señalan que la región continúa enfrentando limitaciones relacionadas con la baja productividad, la insuficiente inversión e innovación, la alta informalidad laboral y debilidades institucionales. A pesar de ello, existen oportunidades relevantes. Los procesos de nearshoring y la relocalización industrial están llevando a muchas empresas a diversificar sus cadenas de suministro, y América Latina podría beneficiarse de estas tendencias si logra fortalecer su infraestructura, desarrollar talento y mejorar su entorno de negocio. Al analizar las proyecciones de crecimientos económicos para los próximos años, observamos que China continuará creciendo a tasas superiores a las economías avanzadas, aunque de forma más moderada que en el pasado. Estados Unidos mantendrá un crecimiento relativamente estable, apoyado por la fortaleza de su mercado interno, mientras que América Latina continuará creciendo, pero a un ritmo más limitado debido a sus restricciones estructurales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a materia de inflación y política monetaria, las tres regiones enfrentan desafíos distintos. Estados Unidos continúa gestionando el equilibrio entre controlar la inflación y sostener el crecimiento económico. China enfrenta presiones inflacionarias relativamente bajas debido a una demanda interna más moderada. Y América Latina, por su parte, presenta una realidad más heterogénea, donde la credibilidad de los bancos centrales, la estabilidad macroeconómica siguen siendo factores determinantes. Desde las perspectivas de riesgo, el Fondo Monetario Internacional identifica amenazas asociadas a conflictos geopolíticos, fragmentación económica, volatilidad financiera e incertidumbre respecto al impacto de las nuevas tecnologías que tendrán sobre la productividad global. En conjunto, el análisis evidencia que Estados Unidos, China y América Latina enfrentan el nuevo escenario económico global desde posiciones muy diferentes. Mientras Estados Unidos mantiene ventajas en innovación y profundidad financiera, China continúa fortaleciendo su capacidad industrial y tecnológica, y América Latina busca capitalizar los recursos estratégicos y las oportunidades derivadas de las reconfiguraciones de las cadenas globales de valor. En este contexto, permite comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentan las tres regiones. Siguiente, por favor. Bueno, como les comenté, nuestro colega me tuvo un problema, así que voy a intentar cubrir y hacerlo igual de bien que lo hizo él en las prácticas. Continuando con el análisis, vamos a hablar de similitudes y diferencias. Resulta importante identificar no solo las diferencias entre Estados Unidos, China y América Latina, sino también aquellos elementos que comparten dentro de la economía global actual. En el primer lugar, las tres regiones mantienen una fuerte interdependencia económica y tecnológica. A pesar de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, ambas economías continúan conectadas a través de cadenas globales de suministros, mercados financieros y flujos comerciales. América Latina, por su parte, se relaciona estrechamente con ambas regiones mediante comercio, inversión y demanda de materias primas. Un segundo punto en común es la sensibilidad a los cambios en precio de los commodities, variaciones en los precios de energía y alimentos que impactan directamente sobre la inflación, los costes de producción y las balanzas comerciales. Además, las tres regiones enfrentan el desafío de aumentar la productividad en un entorno marcado por la digitalización, la automatización y la transformación tecnológica. La diferencia radica entre que Estados Unidos y China cuentan con ecosistemas más avanzados para capturar estas oportunidades, mientras que América Latina aún enfrenta importantes brechas digitales y educativas. Ahora bien, más allá de estas similitudes, existen diferencias estructurales que explican gran parte de las brechas observadas en crecimiento, competitividad y resiliencia económica. La primera diferencia se relaciona con la escala y sofisticación productiva. Estados Unidos y China operan como grandes polos tecnológicos e industriales con elevados niveles de inversión, innovación y desarrollo. En contraparte, América Latina presenta una estructura más heterogénea y con menores niveles de inversión e investigación y desarrollo. Una segunda diferencia es que está vinculada a la estructura del crecimiento económico. Estados Unidos depende principalmente del consumo interno y de los servicios avanzados. China mantiene una sólida base manufacturera e industrial, mientras que América Latina continúa dependiendo en mayor medida de los ciclos asociados a los commodities. Siguiente, por favor.
La, la gráfica de ventaja competitiva que vemos aquí nos permite visualizar claramente estas diferencias. Mientras Estados Unidos destaca en innovación, tecnología y servicios avanzados, China sobresale en manufactura, infraestructura y capacidad industrial, y América Latina presenta fortalezas importantes en recursos naturales, potencial energético, y aunque todavía enfrenta desafíos para capturar mayor valor agregado dentro de estas cadenas globales. Otra diferencia relevante corresponde al espacio fiscal y la credibilidad institucional. Estados Unidos cuenta con la ventaja de emitir la principal moneda de reserva mundial y posee una elevada capacidad de financiamiento. China dispone de una importante capacidad de coordinación estatal para impulsar sectores estratégicos, y América Latina, en cambio, enfrenta mayores restricciones derivadas de deudas, de riesgo país, de institucionalidad desigual. También existen diferencias significativas en la posición que ocupa cada región dentro de las cadenas globales de valor. China domina gran parte de la manufactura mundial y las exportaciones industriales. Estados Unidos lidera sectores intensivos en conocimientos de servicios avanzados y propiedad intelectual. América Latina participa principalmente como proveedor de recursos naturales y manufactura regional, aunque cuenta con oportunidades importantes asociadas al nearshoring y a la creciente demanda de minerales críticos. Un aspecto cada vez más relevante en esta comparación es la inteligencia artificial. Como muestra la siguiente gráfica, Estados Unidos concentra actualmente la mayor parte de inversión privada mundial en IA, mientras China mantiene una posición muy fuerte en investigación, generación de patentes y adopción industrial. Esto confirma que la inteligencia artificial se ha convertido en un factor estratégico que influirá directamente sobre la productividad, la competitividad y el crecimiento futuro de las economías. Siguiente, por favor. La comparación también permite identificar vulnerabilidades diferenciadas. Estados Unidos enfrenta desafíos asociados a sus déficits fiscales y a la polarización política. China debe gestionar la desaceleración económica y las tensiones tecnológicas con Occidente. Y América Latina, por su parte, continúa siendo más vulnerable a la volatilidad externa, a la dependencia de los commodities y a las limitaciones estructurales de productividad. Y por último, siguiente, por favor. En conclusión, con respecto a los puntos en común y divergencias económicas, en conclusión, este conjunto de comparaciones de este análisis muestra que aunque las tres regiones comparten algunos desafíos globales, sus fortalezas, riesgos y capacidades de respuesta son muy diferentes. Comprender estas similitudes y diferencias resulta fundamental para interpretar cómo cada quien se va a posicionar frente a los cambios que se están transformando en la economía mundial. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora mi compañero les va a explicar los factores políticos y culturales. Sí, si les parece, la vamos a pasar y al finalizar la presentación pongo el video para reproducirlo, ¿vale? Muy bien. Ok. Y vamos con la IA. Alexis. ¿Qué tal? Bueno, ahora en cuanto a la inteligencia artificial, vamos a analizar los Estados Unidos, China y Latinoamérica y Latam. Y bueno, ya la inteligencia artificial ha dejado de ser un campo de investigación en realidad, ¿no? Investigación académica, y ahora se ha convertido básicamente en el eje central de toda la competencia geopolítica, ¿vale? Y bueno, en cuanto a Estados Unidos, es el líder global en inteligencia artificial, básicamente en todas las dimensiones, en cuanto a inversión privada, producción de modelos, infraestructura, talento y adopción masiva empresarial. Ahí es importante destacar que la inversión privada de Estados Unidos alcanzó los 286 mil millones de dólares, que es 23 veces más que China, y ahorita voy a comentar un poco más de eso. Tiene más de 5.400 centros de datos, que es más de 10 veces de cualquier otro país, y concentra el talento mundial. Más del 68% del talento mundial se encuentra situado en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a China, a pesar de tener una menor inversión que asciende a 12.4 millones de dólares, 12.4 mil millones de dólares aproximadamente, y comenté es 23 veces menos que Estados Unidos, ha logrado cerrar la brecha en cuanto a modelos de inteligencia artificial. Y esto básicamente por la eficiencia de sus desarrolladores, ¿ya? Y el apoyo gubernamental que tiene China con las empresas. Eh, Además que no solo eso, pero también Estados Unidos, o China, a diferencia de Estados Unidos, se ha enfocado en desarrollar y mejorar modelos existentes.
y tiene básicamente o muchas de las patentes y lidera las patentes de inteligencia artificial. Además que DeepSeek, que es una de las empresas y aplicativos de inteligencia artificial más desarrolladas de China, demostró que era posible afrontar la inteligencia artificial que está desarrollando Estados Unidos a la fracción de nivel de computación y presupuesto, ¿no? Entonces eso ha sido un desarrollo importante para China. Y por último, Latinoamérica, bueno, a diferencia de los otros países, sí, LATAM no es un polo dominante, ¿no? En el desarrollo ni en la adopción de inteligencia artificial. Pero sí tiene varias oportunidades para crecer, especialmente en sectores productivos, por ejemplo, en la agricultura, para analizar datos y aumentar la producción, reducir costos y básicamente optimizar el uso de recursos, ¿no? Como son agua, fertilizantes, pesticidas, etcétera, ¿no? Existe una fuerte oportunidad de digitalización dentro de los países de Latinoamérica. Y bueno, también es beneficioso tener un nearshoring tecnológico, que es básicamente tener Estados Unidos cerca, que puede ayudar a potenciar la infraestructura de las empresas ahí en Latam. Y bueno, sí requiere de mucha inversión de talento e infraestructura, ¿no? Que va a ser uno de los principales talones de Aquiles para Latam, ¿no? Acá solo para resumir, es importante que más o sea, que la competencia global de la inteligencia artificial depende ya menos de quién la desarrolla, sino más en quién la adapta, quién la escala y quién transforma ese desarrollo en productividad económica tangible. Siguiente, por favor. En, eh, Parece que falta una de las diapositivas, pero bueno, no importa. En cuanto a estrategias nacionales y regionales, la estrategia de Estados Unidos es liderar con todo el apoyo privado y las universidades, plataformas tecnológicas que tiene, ¿no? Para seguir manteniendo su posición global. En cuanto a China, sigue mucho apoyo del gobierno para impulsar fábricas y empresas enfocadas a aplicaciones tecnológicas y soluciones industriales. Y bueno, en LATAM sí existe una brecha importante en cuanto a conectividad y regulación, pero lo importante acá va a ser adoptar la inteligencia artificial para sectores claves, ¿no? Como había comentado, la agricultura o a minería también para analizar cantidades grandes de datos y poder identificar zonas que o son más rentables o tienen mayor probabilidad de contener minerales. Siguiente, por favor. Ahora comercio exterior con mi compañero Iván. Buenas noches, profe. Respecto al tema de comercio exterior, lo vamos a abordar desde el punto de la balanza comercial y la cuenta corriente, para mencionar los datos más importantes por país en el caso de Estados Unidos y China y la región para América Latina. Bueno, empecemos con Estados Unidos. Hoy en día la estrategia no está basada solo en el crecimiento económico, sino que está abarcando más puntos como la seguridad nacional y el crecimiento tecnológico representado en servicios. Como lo sabemos, Estados Unidos es muy fuerte en este campo. Como podemos apreciar la gráfica, eh, sí, esta es, sí, gracias. Este país tuvo una exportación de bienes en el 2025 por 3.43 billones de dólares, mientras que la importación fue de 4.3 billones de dólares. Es decir, que la diferencia es aproximadamente de 1.1 billón de dólares, generando así déficit en la balanza comercial y respaldando la idea de que Estados Unidos es el principal importador de bienes del mundo. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, Estados Unidos ya no solo le importa crecer económicamente, ahora está enfocado en proteger la industria nacional y debido a esto, el presidente Trump ya hace más de un año implementó medidas proteccionistas mediante aranceles para de una forma u otra desacelerar la importación de bienes. Pero a consecuencia de esto, también estratégicamente trajo cambios en la dinámica de las cadenas de suministro de los demás países, como por ejemplo China, que tuvo que buscar nuevos horizontes, o América Latina, más exactamente México y Centroamérica,
se resultaron beneficiados con el nearshoring. Continuando con China, la estrategia de este país está constituida sobre tres pilares que son la manufactura masiva, la expansión logística global y la autosuficiencia logística. Como sabemos, durante décadas fue la fábrica del mundo, pero como les comentaba anteriormente, las restricciones arancelarias de Estados Unidos la obligaron a replantear su modelo de crecimiento. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la salida? Bueno, pues tuvieron que diversificar los mercados en lugar de depender de Estados Unidos. También fortalecieron las relaciones comerciales con los países de Asia, de África y, bueno, de América Latina, con las exportaciones regionales fuera de Norteamérica entre 4 y 9% en 2025. Como pueden apreciar la gráfica, las exportaciones fueron de 3,78 billones de dólares y las importaciones de 2,60 billones de dólares a 2025, por lo que tuvo un superávit de 1,19 billones de dólares. Resaltamos que fue un superávit récord porque nunca se había dado en los anteriores años. Un proyecto clave que hay que destacar es la iniciativa Belt and Road, que mediante la cual China está financiando puertos, trenes, infraestructura en otros continentes, sobre todo en países en desarrollo, y esto ha hecho que indirectamente también crezca el país. En cuanto a tecnología, China lidera en la exportación de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y telecomunicaciones. BYD superó a Tesla como el mayor fabricante de eléctricos en el mundo. Y con respecto a América Latina, bueno, pues nuestra región tiene una infraestructura comercial muy diferente. Exportamos principalmente commodities como petróleo, cobre, litio, café, minerales y bueno, y productos agrícolas, pero esto nos está haciendo muy vulnerables porque dependemos netamente de los precios que el mercado internacional se ve, el mercado de las bolsas se ve reflejado cuando sube o baja, entonces estamos dependiendo mucho de esto. Sin embargo, y esto es clave, la guerra comercial entre Estados Unidos nos abrió una ventana de oportunidad. Como les comentaba, en el nearshoring, México y Centroamérica se están viendo beneficiados. Entonces, empresas estadounidenses que antes producían en Asia están realizando operaciones en México y Centroamérica y eso genera pues mucho empleo y atrae inversión extranjera directa. También los minerales críticos, pues en América Latina posee más de la mitad de las reservas mundiales de litio y un tercer de cobre global y un tercio, perdón, del cobre global. Como sabemos, estos minerales son indispensables para fabricar vehículos eléctricos y baterías. En la transición que estamos viviendo energética, entonces nos estamos viendo muy beneficiados y tenemos que sacar provecho de esto. Por otro lado, en la balanza comercial de América Latina, la exportación para 2025 fue de 1,9 billones de dólares, mientras que la importación fue de 1,33 billones, lo que dio como resultado un déficit moderado de menos 40 a menos 60 billones de dólares. Como conclusión, es que si queremos como región crecer, necesitamos infraestructura, fortalecer la institucionalidad, reducir la incertidumbre regulatoria o de lo contrario seguiremos exportando materias primas y dependiendo de los commodities. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la cuenta corriente, ¿qué nos dice la tabla de cuenta corriente que les estoy presentando? Lo primero que salta a la vista es el contraste de las tres partes. En Estados Unidos se registra un déficit de cuenta corriente de 1,12 billones, equivalente al 3,6% de su PIB, pero hay que tener en cuenta que esto
no es una crisis, es una característica estructural de su economía. Con esto quiero decir que consume más de lo que producen bienes físicos y lo financia con su fortaleza, que son los servicios de propiedad intelectual, eh, y adicional, que poseen la moneda, el dólar, que sigue siendo la moneda de la Reserva Mundial, y esto les genera estabilidad. Para 2026, el Fondo Monetario Internacional proyecta que ese déficit se mantendrá entre el menos 3,5 al menos 4% del PIB, lo cual confirma que no hay una corrección en el futuro cercano. Continuando con China, no, en la anterior, sí, ahí, gracias. Que es el extremo opuesto, presenta un superávit de 734,9 mil millones, que equivale al 3,9% de su PIB. Esto refleja décadas de un modelo exportador disciplinado, por lo que producen más de lo que consumen internamente y ahorran el excedente. La proyección para 2026 es mantener un superávit alto, aunque moderado, por la desaceleración de la demanda global. En parte, esta desaceleración, como les decía antes, se debe a las tensiones arancelarias que se implementaron con Estados Unidos, pero pues como les comenté, ellos están buscando como unos nuevos mercados para crecer. Y por último, está América Latina, la cual se ubica en una posición intermediaria, pero pues a la vez frágil, cercana al equilibrio regional, con un déficit del menos 2,8% del PIB. Ese equilibrio esconde una realidad heterogénea, porque países exportadores de petróleo y minerales como Colombia, Chile y Brasil tienen números distintos a economías importadoras netas. Adicional, la vulnerabilidad estructural es clara. Dependemos de lo que paguen nuestros commodities en las bolsas, como les comentaba, y eso no nos viene bien. A continuación le doy la palabra a Alfredo, quien les hablará del siguiente tema. Sí, toda esta estrategia genera lo que es un impacto competitivo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que pues, bueno, todo lo que he estado comentando mis compañeros, Ana Paola con análisis macroeconómico, mi compañero Alexi con la inteligencia artificial para evaluar la tecnología, mi compañero Ibar con el comercio exterior. Entonces, todo esto genera un impacto competitivo. Entonces, pero ¿cómo podríamos evaluar eso? ¿Qué variables podríamos tomar en cuenta? Se puede evaluar a través de 4 dimensiones clave, como es la productividad, solo un poco para hacer un resumen, la capacidad tecnológica, lo que es la inserción comercial, las instituciones sólidas. Entre ellas, tal como han comentado mis compañeros anteriores, podemos hacer un resumen y destacar de que a nivel de Estados Unidos se beneficia más que todo de lo que es su liderazgo en servicios, en tecnología, en plataformas globales. China, pues, destaca, como bien sabemos, en su escala industrial y la rapidez que tiene para adoptar su industria a los cambios tecnológicos y a las demandas mundiales. Latinoamérica, ¿cómo lo resumimos? Pues que en ese caso podría beneficiarse, si queremos hablar de avanzar y desarrollarse, no solo con la importación de minerales, porque eso puede tener un ingreso, pero también se puede beneficiar en el crecimiento tecnológico si implementa y si logra aplicar lo que es la inteligencia artificial para modernizar lo que son los sectores principales y gestiones públicas. Todo esto que le estaba comentando de estas 4 variables, pues a nivel tecnológico, ya como bien sabemos, la inteligencia artificial se ha comportado como un eje estratégico de un crecimiento y productividad, pero que eso a su vez requiere de unos materiales, entonces también va a depender de quién va a controlar esos nodos críticos y comerciales, porque se tienen que generar semiconductores, se necesitan los materiales para generar esos semiconductores, quién va a tener control de la logística, de los servicios en las nubes. A nivel tecnológico, como ya hemos mencionado, pues el liderazgo lo lleva un poco Estados Unidos y China, Estados Unidos en servicios y China a nivel de escala industrial, y pues el desafío principalmente lo tiene Latinoamérica. ¿Cómo podemos ver, aparte de que hablamos de desafío?
Hace poco Kearney reportó en el Q4, hizo un reporte relacionado en el qué modelo económico nos encontramos actualmente y nos encontramos un modelo tipo K. ¿Por qué K? Porque con todo el boom de la inteligencia artificial hay países que están creciendo con una rapidez eh, bastante alta y a nivel contrario se encuentra países que se están quedando muy estancados y están desacelerando su crecimiento. Por eso hablamos y que todo esto, hemos hablado de los análisis macroeconómicos y todo eso, pero que también genera un índice que es ese índice de estrés que perciben los ciudadanos, el consumidor como tal. Tenemos aparte de todo el análisis macroeconómico que estuvo comentando mi compañera Paola, que uno puede analizar eso como, ok, el país está creciendo, hay países que no están creciendo, pero ¿cómo impacta eso al consumidor, que es el que donde se traslada todo ese estrés? Poco para resumirlo, de que no quiere decir de que con que un país le esté yendo bien, significa que sus ciudadanos no estén pagando el precio de que les vaya bien, sea por el crecimiento eh, del PIB o el crecimiento del IPC, y entre otras variables. Ahora le dejo con mi compañero Gabriele para las conclusiones. Bueno, como conclusión general, observamos que cada región compite desde una ventaja estratégica diferente. En el caso de Estados Unidos, pues mantiene su liderazgo gracias a su capacidad de innovación. El ecosistema tecnológico el ecosistema tecnológico, financiero y el empresarial continúa siendo el principal motor de generación de nuevas tecnologías y pues los modelos de negocio. Por su parte, China destaca por su capacidad de ejecución, la combinación entre planificación estratégica, escala industrial y su rápida implementación le ha permitido reducir brechas y consolidarse pues como uno de los principales competidores de Estados Unidos. Y en caso de Latinoamérica, quien presenta un desafío diferente, cuenta con recursos estratégicos, ventajas geográficas y potencial de crecimiento. Pero pues sí es verdad que necesitamos convertir estas fortalezas en productividad y en competitividad sostenible. En este sentido, encontramos que la innovación, la ejecución y la transformación representan tres modelos distintos de desarrollo que van a marcar como la dinámica económica de la próxima década. Siguiente, por favor. Entonces, partiendo de las estrategias que les decía anteriormente, que identifican cada región, encontramos 4 prioridades estratégicas que podrían fortalecer la competitividad de Latinoamérica durante los próximos años. La primera es preservar la estabilidad macroeconómica, ya que la confianza institucional continúa siendo un factor bastante determinante para atraer nuevos inversores. La segunda es acelerar la adopción de inteligencia artificial mediante educación, digitalización y desarrollo de talento especializado. La tercera consiste en diversificar la estructura comercial, pues, reduciendo la dependencia de sectores tradicionales y ampliando la participación en cadenas globales de valor. Y la cuarta, impulsar una transformación productiva basada en innovación, tecnología y generación de valor agregado. Si Latinoamérica logra avanzar en estas 4 fuentes, podría aprovechar mejor las oportunidades derivadas de su nearshoring, la transición energética y la economía. Muy bien. Vale. Voy a intentar, si le parece, pues compartir el... No, Sí, se lo envías, estamos, estamos fuera de Vale, plazo, o sea que mejor vale, correcto, me lo se lo envías envías. porque nos hemos enrollado y 8:30 tendríamos que terminar porque yo luego tengo otra cosa. Entonces, bueno, a ver, hago un pequeño feedback, chicos, y les doy la nota y luego ya, a ver, el grupo 5 si quieren pueden ir sacando la presentación, así el grupo 5 entra. ¿Quién va a ser el moderador del grupo 5? Mientras les doy el feedback, ya que el moderador, ustedes salgan, Yo, chicos, el grupo 4. Gladys. Lai. Gladys va a ser, a ver, te voy a buscar Gladys y te voy a poner como, eh, a ver si te encuentro, ¿dónde está Gladys, 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 Gladys? Gladys. Te voy a poner como moderadora, ahora te aviso, convertir en moderador. Bueno, en principio, a ver, déjame ver, ya estás como moderadora, con lo cual, si entras en donde dice compartir, ¿compartir qué? La flechita está, compartir
Ahora te digo. Sí, la flechita que está ahí. Ah, bueno, ya veo que estás. Compartir archivos, perfecto. Mientras Gladys pone el grupo 5, déjeme darle el feedback del grupo 4. Y bueno, el grupo 4 tuvo dos bajas de último momento inesperadas y el caso más llamativo ha sido el de Hermes, que siempre está puntual y justo falló, bueno, tuvo un problema, no es culpa de él. El caso de Javier, que estuve hablando con él, que le robaron el teléfono y tiene cierto caos. Y bueno, el caso de Javier lo está justificado porque es un tema de fuerza mayor y el de Hermes también. Y bueno, es un grupo, a ver, el trabajo ha estado bien, bien estructurado, me ha gustado en general. Como otros grupos, la parte macro ha estado un poco breve, pero bueno, en general la chicha, la sustancia, las conclusiones han sido buenas. Se ha notado, ¿no? Este desacople de dos compañeros que último momento no han presentado en cuanto a la coordinación. O sea que vamos a poner un 8,5 como nota, o sea que está muy bien. Y antes del grupo 5, que les voy a dar paso en 5 minutos, comentarles, chicos, que mañana no tienen clase. El día jueves es nuestra última clase de repaso, donde vamos a revisar todo lo relevante al examen y vamos a tener un pequeño debate sobre la sorprendente, a mi juicio, triunfo del candidato de la ultraderecha en Colombia y otro tema que les he enviado hoy al chat que me ha sorprendido más, y es que el candidato de izquierda en Perú, creo que se llama Roberto Sánchez o algo así, ahora ha presentado ayer un programa económico que ante el asombro de todos está más a la derecha que Fujimori. O sea, un cambio así muy raro, pero nos hace reflexionar y ese va a ser el tema del debate. Y aprovechando que tenemos muchos compañeros de Perú y de Colombia, pero también de América Latina, esto que está pasando es un cambio estructural en la TAM hacia conservadurismo a la derecha. ¿Va a afectar a Brasil, va a afectar a otros países o es un tema puntual? Y ese va a ser un poco el debate, ¿no? Y sobre todo discutir qué ha pasado en Colombia y qué está pasando en Perú. Que ahí vamos a tener el privilegio de tener alumnos que están en el mundo empresarial y que conocen el tema. Pero bueno, eso como aperitivo. No sé si alguien me quiere decir algo ahora en abierto, que luego me puede escribir al chat, porque le voy a dar la palabra enseguida al grupo Mario, buenas tardes. 5. Solo una pregunta rápida. La sesión ¿Quién del eres? jueves, ¿cuántas horas durará? 2 horas y media, es de 7 a 9:30, es un Perfecto. poco más larga. Gracias. De todas maneras va a ser grabada, entonces yo sé que alguno por ahí no puede escucharla, pero como es importante porque es un repaso, entonces el que no la puede escuchar está grabada, ¿no? Con lo cual antes del examen la puede ver. Pues yo creo que ahí vamos a Muchas revisar gracias. todo lo más relevante, ¿no? Un repaso. Pero es un poco más larga, porque en realidad son dos sesiones que se juntan, ¿no? Porque la 14 y la 15 se hacen juntas, que son 2 horas y media, de 7 a 9:30. Hombre, terminaremos un poquito antes, ¿no? Pero bueno, calcula que de 7 a 9:15, 9:10. Bueno, chicos, si les parece, a ver, voy a tomar lista antes. Oscar está, el Sí, grupo 5. Vale. Cristóbal, sí, acá estoy. Guillermo, Sí, acá estoy. perfecto. Enaut, Sí, aquí estoy. Franco, Sí, acá estoy. Angie, Sí, aquí estoy, profe. Mariana. Hola Mario, sí, acá estoy. Perfecto. Y Gladys, que es la moderadora. Están todos. Bueno, a ver, en principio recuerden que tienen media hora y son muchos. Entonces, bueno, si se pasan 5 minutos no pasa nada, pero recuerden de tratar de mantenerse dentro del timing. Bueno, adelante, les doy la palabra y suerte en la presentación. Vale, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos el Grupo 5 para presentarles nuestro trabajo de geopolítica sobre la comparativa de Estados Unidos, China, Latinoamérica. Un poco en la agenda, pues aparte de cubrir toda esta parte de economía, política, cultura, pues hemos elegido la parte de inteligencia artificial y de energía para ampliar un poco más, ya que sabemos la importancia de estos dos factores. La mejor manera de empezar en macroeconomía, pues es hablando del Producto Interno Bruto, y según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto cerró variando 2,1% para Estados Unidos, 5% para China y 2,4% para Latinoamérica. Se proyecta, según este mismo Fondo Monetario Internacional, que cierre muy similar a estos crecimientos en el 2026. Para ampliar un poco el Producto Interno Bruto, me gustaría hacer una comparación de los factores que lo componen. Sabemos bien que es el consumo privado, el tema de la inversión, el gasto público y la parte de exportaciones. Y cubrir un poco cómo está impactando pues, este crecimiento. Primero, el consumo privado. Aquí los panoramas son un poco opuestos, ya que en Estados Unidos tenemos un gran motor de consumo, si bien se ha moderado por el tema de los altos intereses, sigue siendo un motor para este país.
Por otro lado, China tiene un bajo consumo crónico, tiene un tema de una crisis inmobiliaria, además de un desempleo más enfocado hacia la parte juvenil, que lo va a hablar un poco mi compañera Angie. Esto está haciendo que las familias tengan temor de consumir, están limitándose un poco en ese sentido. Y luego en América Latina sí tenemos un consumo resiliente, pues ya que hay unas alzas a nivel de salario en países como Brasil y México, además de remesas en México, sin embargo se empieza a ver un poco de desaceleración. A nivel de inversión, que es lo que define quién liderará en el futuro, tenemos Estados Unidos, que tiene un dinamismo tecnológico brutal, toda esta parte de inteligencia artificial, y bueno, el despliegue de centros de data ha hecho que tenga este crecimiento económico. Por otro lado, China tiene una estrategia completamente distinta, más enfocada hacia la parte de manufactura avanzada y la parte de infraestructura pesada. Tiene plataformas que utiliza de financiamiento local para poder construir, por ejemplo, smart cities. Ya hay 500 proyectos en desarrollo en China. Además, un 70% del refinamiento de tierras raras viene a raíz de esta parte de inversión en China. Y luego, en Latinoamérica es un país un poco, o una región, perdón, más adoptadora de tecnología. No invierte mucho en inteligencia artificial y bueno, se aprovecha un poco del efecto de nearshoring que todos vimos en la investigación que ha tenido beneficioso México, por ejemplo, con todo el tema de las guerras arancelarias y también el alto consumo de litio que hay en el sur. Si nos vamos al factor del gasto público, en ese sentido sí vemos que Estados Unidos tiene un déficit estructural crónico, ya que está gastando más de lo que recauda. La ventaja que tiene es que pues emite bonos respaldados por el dólar, que sigue siendo la moneda de reserva global. Por otro lado, China tiene un déficit un poco más agresivo, ya está por un 11% acumulado, ya que estos estímulos se están utilizando para poder rescatar un poco el sector inmobiliario que les decía que viene afectado y también salvar las finanzas de las provincias. Ya por otro lado, Latinoamérica, pues es algo un poco más estrecho el espacio fiscal que tiene, ya que los gobiernos se ven un poco obligados a recortar. En ese sentido, pues tiene ingresos limitados por el tema de materias primas. Y ya yéndonos al último punto, que es el de exportaciones, pues a nivel de exportaciones Estados Unidos mantiene o se ha convertido en lo que es como el mayor productor de crudo y de gas licuado natural, dándole ese liderazgo energético. Sin embargo, es un poco más moderado en este sentido. Por otro lado, China sí tiene una hegemonía, le dicen industrial, que más que nada la hegemonía industrial se refiere a que tiene una posición de dominio, control, y es muy fuerte en el tema de manufactura, cadenas de suministro y la parte de la producción tecnológica global. Logró cerrar con un crecimiento de 9.7% en exportaciones, a pesar de todo el tema de la guerra arancelaria, ya que tuvo dos efectos. En la primera parte del año, pues algunas empresas se abastecieron por este temor de la alza que venía de los aranceles, y luego, por otro lado, que comenzó a migrar hacia mercados emergentes, donde logró crecer y pues compensar esa caída que tuvo con Estados Unidos. Y por último, América Latina pues tiene un rol más tradicional de proveedor primario de commodities. La única desventaja de esto es que se ve un poco se ve más vulnerable ante los precios internacionales. Y bueno, más que nada esto refleja un poco el Producto Interno Bruto en general y cómo esto está relacionado a la estrategia de cada uno de estos países. Y vamos a lo largo del trabajo a ver un poco más en detalle cada una de estas partes. Bueno, entonces, introduciendo la inflación, vemos tres contrastes diferentes. Estados Unidos tiene una meta, un objetivo del 2%. Sin embargo, lo que se ha visto es que con esta productividad que tiene y esta capacidad adquisitiva de las personas de Estados Unidos, significa que tienen un alto consumo interno. Lo que sugiere es que toda esta productividad genera ese efecto inflacionario y lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es generar una política monetaria restrictiva donde ha tenido una alza en las tasas de interés y esto ha generado fuga de capitales. Por el contraste, también hay que hacerlo con China. China está pasando por otra transición, de hecho está llegando a los puntos de deflación, no inflación, deflación hacia la baja porque ha tenido primero una crisis inmobiliaria, lo que ha generado una sobrecapacidad de oferta en materia inmobiliaria, ciudades fantasmas, quiebra de empresas y eso ha generado menor consumo de materiales, de mano de obra en general. Ha envejecido también pues su población y eso ha significado que tiene
menor poder adquisitivo, ¿ya? Y el temor de los chinos es invertir, por lo tanto han contraído ese consumo interno y eso ha generado un índice de precios al productor negativo, lo que ha hecho es que todo lo que ellos tienen de sobreoferta por su industrialización ha sido exportar, en especial desde Pekín, hacia afuera esta deflación que vienen viviendo. Por el contrario, Latam es una región súper heterogénea y ha generado y es codependiente de estas otras dos economías en cuanto a temas de devaluación de la moneda, al tener Estados Unidos toda esta guerra arancelaria o estas propuestas arancelarias, altos costos de importación, y eso ha generado que absorba todos estos sobrecostos por sus recursos primarios o sus industrias primarias en la inflación de la adquisición de bienes y servicios. Entonces, lo que es la TAM depende mucho de las economías externas en el proceso de inflación. Ahora, viendo esto reflejado en el desempleo, ¿cómo esto afecta al desempleo? En el caso de la TAM hay un indicador que es el 6.4%, pero es muy diferente y digamos que esconde una realidad muy alta, y es que Latinoamérica no tiene subsidios de desempleo ni tampoco servicios de seguridad social. ¿Por qué puede arrancar el incremento del desempleo? Por la limitación de las inversiones externas, altas tasas de interés, importaciones muy costosas, como lo estamos viendo por lo que viene pasando en Estados Unidos, y eso incrementa pues el desempleo. Sin embargo, Latam hay que excluir otras regiones, por ejemplo México, que ha hecho una transformación de su productividad a través del nearshoring, pero el resto de Latam que queda desempleado, lo que hace es que pasa ese porcentaje que va en un 50% de informalidad y que afecta el indicador. Latam esconde pues dentro de este indicador todas estas dificultades internas de supervivencia que tienen las personas que viven en Latinoamérica. A diferencia de China, China lo que está pasando en este momento, que es como un 5.3%, tenemos sobreoferta de estudiantes graduados que no se han podido reconfigurar a esa nueva programación que tiene o reconversión de la industria, pasando de una industria tradicional productiva, alto consumo, sino que ha pasado a una industria de inteligencia artificial, automatización y robótica. Eso ha significado de que esos estudiantes tienen un conflicto en cómo se ubican en estas industrias. Por otra parte, ha pasado que se está envejeciendo la población, y eso significa pues que al tener menor demanda afecta inflación, y aquí por los que tenemos los profesionales también que se están generando, pues no hay dónde ubicarlo. Y tenemos pues el colapso del sector residencial, lo que genera es que si se quiebran las empresas también va a pasar un tema de desempleo. Por otra parte, Estados Unidos ha significado que tiene un mercado laboral sólido, se mantiene, y como hay un alto consumo y un poder adquisitivo, pues lo que está sucediendo es que tienen que contraer esa demanda, y se está haciendo un proceso de relocalización tecnológica para poder cubrir las vacantes existentes. Entonces, las tres estrategias la estrategia o lo que aplicaría en estos países, que son las mediciones, no pueden hacerse de manera nominal, sino entrar a estudiar cada una cómo puede atacar o mejorar estos indicadores. Le doy paso al otro tema. Bueno, pues yo me quiero ahora centrar tanto en el déficit fiscal como en la deuda pública. Quiero hablarles de un problema que no va simplemente a nivel de una serie de países, sino que repercute a la economía mundial. En primer lugar, vamos a hablar de los presupuestos públicos que nunca cuadran, y también de las deudas que no paran de crecer. Antes los gobiernos gastaban más de lo que ingresaban de forma temporal, ya sea por crisis o por guerra, y esto se le considera el déficit fiscal. Hoy en día el déficit fiscal está a la orden del día, y es un problema que se ha vuelto crónico. Los países arrastran deudas permanentes debido a presiones que no van a desaparecer. El envejecimiento de la población, el coste de la transición económica, el aumento del gasto militar. Para que nos hagamos una idea de esta gravedad, el Fondo Monetario Internacional ha lanzado unos datos bastante alarmantes. Corresponde al año 2029, que la deuda de todo el mundo juntará igual al 100% del PIB, de todo lo que produce el planeta en un año. Esto va a pasar antes de lo previsto,
porque decía en un principio que iba a ser en 2020, en 2030 y se va a adelantar al 2029. Además, como los bancos centrales han subido los intereses para frenar la inflación, pedir prestado ahora es muy caro. Lo que los países pagan hoy en intereses ya representa casi el 3% de la economía mundial. Los analistas internacionales y las reglas europeas, como bien dijo el profesor en clase, para que una economía sea sostenible, no debe superar el 3% del PIB. Por lo que vamos a comparar Estados Unidos, China y Latinoamérica si cumplen con estos requisitos o se pasan de los límites. Estados Unidos, que es el gigante del poder financiero, su situación es bastante preocupante. Se calcula que para este año el déficit fiscal llegará a los 2 billones de euros. Esto quiere decir un 6% de su PIB. Es decir, duplica el límite que vemos de la sostenibilidad que debe tener un país a nivel de déficit público. Esto ha llevado a que su deuda total supere el 100% del PIB, algo que antes solo pasaba en situaciones de guerra. Al Fondo Monetario Internacional le preocupan tres situaciones en la deuda estadounidense. Primero, el cambio de dueños. Antes sus bonos los compraban instituciones estatales, como los bancos centrales. Ahora lo que hacen es que los bonos los compran fondos de inversión privados que buscan ganancias rápidas. Esto lo que provoca es que los fondos se vendan en masa y pueda provocar así un caos, porque no es muy estable. La segunda preocupación es que al el país endeudarse tanto, hacen que las tasas de intereses suban muchísimo para prestar dinero, por lo que Estados Unidos no se ve tan armada. Y por último, los plazos son bastante cortos. O sea, los fondos los bonos del Estado son bastante cortos y tienen que renovarla con tasas muy altas de las que vemos hoy. Por lo tanto, Estados Unidos gasta más de $1 millón al año solo en pagar intereses. Vamos a pasar ahora a China, donde las cosas funcionan de otra manera totalmente diferente. Si miramos sus datos oficiales, el déficit parece bajo, en teoría, lo vemos en la tabla, un 3%, pero el Fondo Monetario Internacional habla del déficit aumentado, que incluye los gastos ocultos de las provincias. Ahora lo explicaré. El déficit fiscal real de China supera el 11 o 12% del PIB. Esto empeoró porque los gobiernos locales se financian vendiendo terrenos y esa fuente de ingresos se hundió con la crisis inmobiliaria, que después explicaremos. El gran peligro de China es su deuda oculta. Las provincias crearon empresas financieras intermediarias para pedir préstamos masivos y construir así megaproyectos de infraestructura. Por lo que la deuda no oficial supera el 60% del PIB, lo que eleva esto, la deuda total del país, por encima del 110% del PIB. Lo interesante aquí, a diferencia de Estados Unidos, es que China no es el riesgo de China no es externo, es interno y bancario. Lo que compraron esos bonos locales son los propios bancos del Estado chino. Si las provincias no pueden pagar estos bonos, no habrá una crisis internacional, sino una crisis dentro de los bancos de China, a diferencia de Estados Unidos, que involucra a todos los países a nivel mundial. Ahora, por último, con respecto a Latinoamérica, el déficit promedio vemos que es del 4% del PIB, pero sus presupuestos son muy rígidos. Los gobiernos tienen mucha presión para gastar en ayudas sociales, pero recaudan muy poco, debido a que más de la mitad de la economía es informal. Además, la caída del precio de las materias primas les ha quitado bastantes ingresos. Su deuda promedio es más o menos del 65% del PIB, pero sufre una de las economías que se llama pecado original. Esto quiere decir que la incapacidad de los países emergentes de pedir prestado a largo plazo en su propia moneda. Como gran parte de la deuda está en dólares, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los intereses altos, las monedas latinoamericanas se devalúan. Esto hace que automáticamente la deuda en dólares sea más cara de pagar para un país latinoamericano sin haber pedido un solo dólar más. Para concluir el déficit fiscal,
la comparativa demuestra que la deuda ya no es solo de un problema de números, sino un problema financiero. Estados Unidos puede permitirse exprimir el sistema porque todo el mundo utiliza el dólar. China puede controlar el golpe absorbiendo las deudas locales a través de los gobiernos centrales de China. Y Latinoamérica no tiene estos escudos que tienen en las otras dos superpotencias y queda expuesta a las tormentas financieras internacionales, sin reformas para recaudar mejor y depender menos de las materias primas. Y doy paso al siguiente dato. Vale, entonces después de revisar el déficit fiscal, analizaremos la balanza de pagos, que es la que nos permite ver cómo se relaciona cada economía con el resto del mundo. Entonces esto quiere decir que nos muestra si un país recibe más ingresos del exterior de los que paga o si tiene una salida mayor de los recursos. Como vemos en Estados Unidos, vemos un déficit, pues significa porque es el mayor importador mundial y mantiene este déficit comercial persistente, pero esto pues refleja que consume e importa más de lo que exporta. Igualmente, este déficit no significa necesariamente una debilidad total para Estados Unidos, porque debemos tener en cuenta pues, que sigue atrayendo un capital global gracias a su moneda y a la confianza que genera como esta economía mundial. China, por el contrario, pues presenta un superávit y esto se debe a su fortaleza como exportador neto y su gran capacidad manufacturera. Entonces, su modelo económico sigue pues apoyado como en su producción industrial y la venta de bienes al exterior, y esto permite mantener como una posición fuerte en su cuenta corriente, pero obviamente pues enfrenta los retos por la desaceleración de su economía interna y las tensiones comerciales, especialmente con Estados Unidos. América Latina nos muestra un déficit leve, con una vulnerabilidad importante y que es su alta dependencia de los commodities. Entonces, eso significa que su estabilidad externa depende mucho del comportamiento de los precios internacionales, sea del petróleo, minerales y demás. Y significa que cuando esos precios suben, la región pues mejora sus ingresos, pero cuando bajan, se reduce a la entrada de divisas y obviamente pues afecta nuestra estabilidad económica. En la siguiente diapositiva, esto nos ayuda a aterrizar como qué significa este panorama para América Latina. Entonces, cada región tiene una oportunidad importante y en este caso, pues la TAM tiene una importancia con el nearshoring porque muchas empresas pues están buscando acercar su producción a Estados Unidos y depender pues menos de Asia. Entonces, esto también abre oportunidades para otros países de nuestra región que pueden pues atraer inversión extranjera y generar empleo. También América Latina enfrenta un riesgo importante, que es que sigue dependiendo mucho de la exportación de materias primas. Entonces, esto lo que hace es que, aunque el nearshoring representa una gran oportunidad, la región todavía es completamente vulnerable a los choques externos, como ya sea la caída en los precios del petróleo, los minerales o los dilemas y conflictos que se acerquen a nivel global, sea pues China, conflictos internos ya entre los países, obviamente la TAM siempre está como por medio. Entonces, como una conclusión de estas dos diapositivas es que la cuenta corriente no solo mide como el comercio exterior, sino también la posición estratégica de cada economía en el mundo. Entonces, Estados Unidos mantiene el déficit porque obviamente pues consume e importa mucho. China conserva un superávit por su fuerza exportadora y América Latina pues está en una posición completamente intermedia. Entonces, debe tener en cuenta que tiene una oportunidad importante con el nearshoring, pero necesita reducir su dependencia de los commodities y convertir como esta inversión extranjera en un desarrollo completamente real y un crecimiento sostenible a largo plazo. Bueno, ahora vamos a hablar de tres entornos: político, económico y sociocultural. Siguiente, en cuanto al entorno político, estamos ante tres modelos de gobernanza muy distintos. Por un lado, tenemos Estados Unidos, que opera como democracia liberal bajo la doctrina de Monroe. Busca ser el referente del hemisferio y hoy absorbe el 45% de las exportaciones latinoamericanas, principalmente lideradas por México. En otro extremo tenemos a China, con un sistema de partido único y control absoluto. Su estrategia exterior es muy efectiva. Hoy en día ofrece cooperación sur-sur y expansión mediante bloques como la Iniciativa de la Franja y la Ruta,
los BRICS y la OCS, prometiendo no intervenir en política interna de los países. Esto ya le permitió capturar el 13% del comercio latinoamericano. En medio de este choque entre Estados Unidos y China se encuentra América Latina, que es una región formalmente democrática, pero golpeada fuertemente por debilidad institucional, corrupción y concentración de poder. Esto sitúa a América Latina en un dilema estratégico. La región ha alcanzado intercambios récord con China, de quien depende hoy en día económicamente, mientras mantiene sus lazos históricos de seguridad con Estados Unidos. El verdadero reto de Latinoamérica es aprovechar este vínculo con ambos sin comprometer su autonomía. A pesar de estas diferencias, existen puntos de encuentro fundamentales. Hoy los tres participan en la ONU, en la OMC y en el G20, donde pesan las economías como Argentina, México y Brasil por el lado de Latinoamérica. Ninguno puede darse el lujo de romper el sistema. Estados Unidos es el mayor comprador del mundo, mientras China es el mayor fabricante del mundo. Si el comercio se corta entre ambos, se pueden hundir, ya que tienen una dependencia mutua. En cuanto al entorno económico, ahí sí, gracias, las diferencias son estructurales. Se dividen en tres grandes ejes. Primero, Estados Unidos evolucionó hacia servicios y la inteligencia artificial, impulsada primordialmente por su sector privado. China ya no es la mano de obra barata, ahora domina la tecnología avanzada y los semiconductores con crédito estatal. Mientras tanto, América Latina funciona como el almacén del planeta, enfocada en materias primas y agricultura, siendo el terreno clave donde China asegura que tiene los minerales críticos que necesita para su transición tecnológica. Segundo punto, en Estados Unidos manda el libre mercado, pero para competir con el capitalismo de China, Estados Unidos impulsa, como comentaron, el nearshoring para traer las fábricas hacia el continente. El problema aquí es lo de América Latina arrastra una uniformalidad laboral que supera el 50%, lo que frena la capacidad de absorber inversiones y competir a nivel global. En tercer punto, Estados Unidos retiene el poder del dólar como moneda de refugio, pero su enorme deuda y el costo de sus intereses le quitan fuerza para financiar sus proyectos. China, en cambio, usa gigantescas reservas que tiene para construir puertos e invertir en mundos en desarrollo. Ahora Guillermo va a continuar con las semejanzas de estos. Sí. ¿Qué tal? Continuando con lo que dice mi compañero, hablamos de las semejanzas. La anterior slide, por favor, de estos tres grupos. Ya vimos que los tres gigantes tienen modelos económicos muy distintos, pero aunque a veces parezca que Estados Unidos principalmente y China viven en planetas distintos, la realidad es que también están atados de mano, ¿no? Primero, tienen una interdependencia comercial absoluta, ya que nadie crece solo. Estados Unidos, China, América Latina se requieren mutuamente para mantener sus cadenas de suministro funcionando. Segundo, hay una vulnerabilidad compartida ante la guerra comercial. Cuando Washington y Pekín, por ejemplo, se imponen aranceles, no solo se afectan entre ellos, sino que generan una volatilidad global que nos golpea a todos y especialmente en LATAM. Pero bueno, las semejanzas no solo hay que mirarlas hacia afuera, sino también hacia adentro de las fronteras, que comparten algo vital, ¿no? Que es los tres bloques. Por ejemplo, el consumo privado es el verdadero motor del PIB, y al final del día son las familias gastando los que mantienen la economía a flote, ¿no? Aparte, la visión a futuro que tienen cada uno es la misma con el tema de la inteligencia artificial. Cada uno apuesta por esto, aunque con una billetera de diferente tamaño cada uno, ¿no? Pasamos al siguiente slide, por favor. Acá hablaremos del entorno sociocultural, ¿sí? Acá vamos a ver el verdadero ADN de cada región. Si, por ejemplo, vemos el tema de calidad de vida, Estados Unidos lidera con un índice de desarrollo humano muy alto, 0.97, China está en 0.788 y LATAM lo sigue con 0.742. El dato que en realidad nos debería llamar la atención es la desigualdad económica, ¿no? Medida por el índice Gini, mientras que Estados Unidos y China rondan el 0.38 y 0.39, en América Latina nos disparamos con un 0.46. Seguimos siendo una región profundamente desigual económicamente, ¿no? Esto se conecta directamente con nuestros valores dominantes. En Estados Unidos, por ejemplo, la cultura es pluralista. El motor es el individualismo y el emprendimiento es el clásico American Dream, ¿no? En China es todo lo contrario. Es una sociedad de tradición confuciana donde el colectivismo y la armonía social están por encima de todo. Esto quiere decir que el individuo se subordina al grupo, al Estado, ¿no?
Y luego estamos en América Latina, nuestro valor principal es el comunitarismo y la familia, ¿no? La unión. Finalmente, un dato curioso sobre la urbanización es que en Estados Unidos y América Latina son regiones altamente urbanizadas, con un 83 y 82% respectivamente, mientras que China, a pesar de ser la fábrica del mundo, aún tiene un 35% de su población en zonas rurales, ¿no? Entonces, económicamente estamos obligados a entendernos, pero socioculturalmente todo funciona de manera distinta, ¿no? Eh, Franco, te doy pase para hablar del tema de la IA. Perfecto. Bueno, avanzamos con el tema de la inteligencia artificial. Este es un tema que ya dejó de ser una apuesta, sino que es más justamente algo que va a dominar el mundo. Pasamos ahí a la siguiente. Bien, las tres potencias como tenemos Estados Unidos, China y Latinoamérica. Estados Unidos lidera el mercado, es el número 1 con una inversión privada en 2025 de 410 billones. Si hablamos más en términos de números, China con 88 billones, que ahí se reparte justamente en lo que es público y privado. 44 billones fueron en la parte pública y 40 privada, y eso ya nos da un indicio de que China, más que todo en la parte pública, pesa mucho lo que es la inteligencia artificial. Y luego, obviamente, ya vamos a ver que la TAM está un poco más rezagado, porque la única inversión que hizo fue 200 millones nada más en la parte pública. Hay dos puntos que me parecen muy interesantes cuando hablamos de inteligencia artificial para ver los tres países, por así decirlo, Estados Unidos, China y la TAM, que es el talento, quién lidera y quién tiene la mayoría del talento, que si hablamos únicamente de la elite mundial, justamente los mejores ingenieros desarrolladores, Estados Unidos gana por goleada con un 40%, China con un 27% y la TAM con menos del 5%. Ahí ya nos damos cuenta un poco de que nos faltan gente que desarrolle esta inteligencia. Pero también hay algo muy interesante que acá es donde entra la geopolítica dura, por así decirlo, que es la guerra por los chips, porque quien lidera los chips y quien tiene esta tecnología va a liderar el mercado. Estados Unidos lo hace con Nvidia, una de las mejores empresas y más valuadas del mundo. China con Huawei, que ya vamos a ver qué pasó ahí, y la TAM, bueno, depende justamente del resto. Pasando ahí la diapositiva, uno de los temas que atraviesa y que está pasando ahora justamente es que en 2022-2023 Estados Unidos le cortó la venta, por así decirlo, a China de estos chips, que eso fue de Nvidia, que lo hizo Biden, Trump lo continuó, y esto obligó a China que empiece a desarrollar sus propios chips. Eso tiene un punto bueno porque China busca ser autosuficiente, quiere liderar el comercio global para el 2030, y algo que es muy positivo es que China tiene tierras raras que son necesarias para generar los semiconductores para los chips, como neodimio, diprocio, cobalto o litio. Si hablamos de la TAM, Chile y Brasil son los líderes, Chile más que todo en el sector de gobernanza y Brasil en lo que es infraestructura, pero hay un riesgo que tiene la TAM, que obviamente también tiene tierras raras, pero que hoy en día se está quedando solo como consumidor y no pasaría a ser productor de inteligencia artificial. Y acá también tiene que ver un poco todo lo que es la energía, que también va a ser algo fundamental para el presente y el futuro, que ahora lo va a hablar Eñaut. Muy bien, pues respecto a la energía, hemos analizado las variables sobre el petróleo y gas, las renovables, las emisiones de CO2 y por otra parte, pues lo que ha dicho Franco en este momento, litio, tierras raras. Bueno, por una parte, China es el 26% del consumo energético global. Estados Unidos es el primer productor de petróleo y GNL a través del fracking. Y la TAM, 30% de energía renovable global. Si hablamos del petróleo y el gas, pues Estados Unidos es autosuficiente y además es exportador. China es importador y la TAM, bueno, depende de los países, pero hay países que son grandes exportadores. Respecto a las renovables, pues bueno, la verdad que la TAM tiene 60% de la matriz eléctrica, comparando con el resto, muchísimo más. Y respecto a, muy relacionado a esto, pues en las emisiones de CO2, pues bueno, China sabemos que tiene el 31% global y en cambio, pues la TAM, por ejemplo, pues está en un 6% y en medio pues está Estados Unidos. Y lo que tiene la TAM y la pelea de siempre de la TAM, las tierras raras, los minerales y el 60% de las reservas mundiales, sobre todo relacionadas
al litio en ese triángulo importante del litio. Pasar, por favor. Respecto a la estrategia y transición energética, antes de nada me gustaría mencionar un ejemplo práctico que a mí me sale mucho en mi trabajo. Yo trabajo mucho en proyectos energéticos fotovoltaicos en Chile y, bueno, los grandes proyectos energéticos que hay en el norte de Chile, que fotovoltaicos, más del 90, 95, 100% de los componentes o los equipamientos vienen de China. Casi los grandes inversionistas son de Estados Unidos y la tierra, el sol, el viento lo pone Chile en este caso y el consumo lo pone Chile en este caso. Muchas veces entre todos hablamos, ¿no? ¿Quién gana en esto? El que pone la tecnología, el que pone el dinero, el que pone la tierra, el que pone los recursos, ¿no? Ahí está un poco las estrategias. Como hemos dicho, Estados Unidos tiene una política de relocalización, con proteccionismo, aranceles, incentivos, para poder impulsar ahí la producción. Eso está impulsándolo mucho Trump, con producciones récords de GNL y petróleo, que GNL lo está utilizando como una herramienta geopolítica. China, en cambio, está muy centrado en la dominación de la cadena de valor, con grandes instalaciones de solares y eólicas también, y todavía depende muchísimo del carbón. Y por otra parte, la TAM, pues bueno, tiene por una parte el triángulo del litio tan importante que en el futuro se supone que, y es actualmente también muy importante para toda la estrategia geopolítica, y mucha fragmentación política, que eso hace que no desarrolle tanto. Y bueno, pasamos a la siguiente. Ya como grandes conclusiones, pues bueno, en la geopolítica, la tecnología y la energía son ejes importantísimos, los más importantes. Estados Unidos mantiene el liderazgo tecnológico y financiero, como justo he dicho en ese ejemplo concreto de que he hablado. China, en cambio, pues tiene toda la cadena de valor y los chips, la inteligencia artificial, tan importantes para la energía renovable también. La TAM posee, lo que hemos dicho, las commodities, los recursos renovables, el litio, pero le falta la institucionalidad. Y todas las empresas que metan en su estrategia la geopolítica, creemos que van a tener un futuro muy competitivo, y la inteligencia artificial y la transición energética creemos que representan una oportunidad muy interesante para el futuro de las próximas décadas, para cualquier negocio que se plantee. Y vamos a finalizar con 3 preguntas de reflexión que nos surgen en este momento. Por una parte, ¿puede América Latina escapar de la trampa estructural de bajo crecimiento, alta informalidad y dependencia de commodities antes de que la ventana de oportunidad del nearshoring y los minerales críticos se cierre? Eso por una parte. Por otra parte, ¿es sostenible el modelo de crecimiento chino basado en deuda, exportaciones y capitalismo de Estado cuando su demanda interna colapsa, su demografía envejece y Occidente le cierra los mercados? Y finalmente, ¿puede Estados Unidos mantener su hegemonía global cuando su déficit fiscal supera el 6% del PIB y su deuda el 122% y su estrategia hacia la TAM es más coercitiva que cooperativa? Queríamos terminar con estas 3 preguntas de reflexión después de las conclusiones. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Grupo 5. Bueno, ha sido una magnífica exposición, me ha gustado mucho, ha estado muy sólida. Todos los speakers han estado francamente bien, la estructura ha sido muy buena. La parte macro, esto es lo que yo valoro mucho, ha estado muy desarrollada, que quizás el resto de los grupos lo pasaron por encima. Este grupo le dedicó mucho tiempo al principio en analizarlo, y ese es un aspecto importante del curso, porque aunque es un curso de geopolítica y economía, la parte macro es básica. Y bueno, me ha gustado mucho, la verdad que casi no tengo críticas al trabajo. Vamos a poner un 9,5, una nota muy alta, porque realmente lo han hecho muy bien. Felicitarles. Y nada, chicos, ya estamos, que tenemos que cerrar, que ya estamos fuera de hora. Una cosita, mañana no hay clase, aprovechad estas horitas para estudiar, para el examen. El jueves tenemos el repaso y el debate sobre América Latina. Recuerden, aunque ahora somos pocos, somos 9, pero somos 10, pero lo voy a escribir mañana, que el jueves tienen que meter en plataforma este PowerPoint y el Word del caso 2. El jueves es el último día. Y nada más, poco más, ¿no? Entonces nos vemos el jueves, pasado mañana, ¿vale? Lo veo a Oscar sonriente, parece que está contento. Gracias. Venga, chicos, les mando Gladys, que también me sonríe. Gracias, Mario. Cristóbal, Chao, profe. Angie. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. mi paisano Franco.
Venga. Saludos, chicos, a todos, ¿eh? Chao, Nos profe. vemos el jueves. Gracias. Venga, adiós, hasta luego, chau, chau.